Que el Señor les bendiga, qué alegría y qué gozo el poder estar en esta tarde de Pascua, ¿verdad? Donde podemos gozarnos, alegrarnos en el Señor, ¿verdad? Al saber que Él es nuestra Pascua, que Él derramó su vida hasta la muerte por amor a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y como familia en Cristo, le damos gracias a Dios en este momento, los que estamos aquí de manera presencial, como también los que están de manera virtual en casa, ¿verdad? Que podamos realmente en lo profundo de nuestro corazón y con sinceridad agradecerle a Dios, hermanos, porque la gran bendición que tenemos de ser salvos es algo grandioso, no es cualquier cosa. Eso es algo por toda la eternidad, ¿verdad? Que tengamos salvación y debemos gozarnos en el Señor, ¿verdad? Que Él quiso dar su vida por nosotros. Dice la Escritura que nadie le quitó la vida, sino que Él la puso para volverla a tomar, ¿verdad? Y bueno, eso nos habla de que Él voluntariamente quiso descender del cielo, ¿verdad? Y venir a esta tierra y ofrecernos salvación a través de ese sacrificio que fue hecho una sola vez y para siempre, ¿verdad? Por medio de Jesucristo. Así que le damos gracias a Dios por ello y yo les invito a que después de esta lectura que leamos en Primera de Corintios capítulo 5, versículos 7 y 8, que podamos de veras en lo profundo de nuestro corazón, allí en intimidad, a solas tú y el Señor, que podamos agradecerle, ¿verdad? La salvación tan grande que nos ha dado a través de Cristo. Amén. Porque no hay cosa mayor y mejor que esto. Aleluya. Primera de Corintios capítulo 5, versos 7 y 8. Amén. Es en la Reina Valera, ahí vamos a tenerla. Primera de Corintios 5, 7 y 8. Amén. Bueno, voy a dar lectura y la seguimos ahí. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Gracias te damos, amado Señor, porque hoy estamos aquí reunidos delante de ti, Señor, en tu preciosa presencia, y queremos, como dice la Escritura, reunirnos y estar delante de ti con sinceridad y en verdad, agradeciéndote, Señor, porque tú eres nuestra Pascua, Jesús, que fuiste sacrificado por amor a nosotros como Cordero Santo. Sí, Señor Jesús, te ofreciste en un solo sacrificio, hecho una sola vez y para siempre, para regalarnos a la humanidad entera, Señor, la salvación, el perdón de nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a venir ante tu preciosa presencia con regocijo, con alegría, con gratitud, Señor, delante de ti, Señor, y que hagamos nuestro realmente ese sacrificio de Cristo. Oh, amado Señor, te damos gracias por darnos salvación. Gracias, Señor, porque eres suficiente para nosotros. Gracias, Jesús, porque todo fue pagado ya. Nada debo yo, Señor, nada debemos cada uno de nosotros cuando hemos hecho nuestro ese sacrificio de Cristo. Gracias, Señor Jesús, porque consumado fue en la cruz el castigo por nuestro pecado. Gracias en esta tarde, tu pueblo aquí reunido, nos gozamos delante de ti, Señor, y traemos, Señor, como dice la Escritura, hacimos de verdad y con sinceridad sacrificio de alabanza, Señor, de gratitud, porque tú eres digno, Señor. Oh Jesucristo, tú eres ese Rey de Shalem, tú eres ese Dios de paz, ese Dios de justicia. Y en esta tarde, Señor, nos gozamos de estar aquí delante de ti, Señor. Recibe la gloria, Señor, recibe la honra, recibe nuestra alabanza, Señor, recibe
toda nuestra adoración, porque solamente tú eres el Cordero digno, Cordero que fuiste inmolado, Señor, y eres digno, como dice la palabra, de abrir el libro y de romper sus sellos. Gracias, Jesús. Te adoramos y te alabamos en esta tarde. Bendito sea, Señor, en el nombre de Cristo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar así de pie y vamos a tener este tiempo de alabanza. Yo les invito para que dispongamos nuestros corazones y podamos exaltar y glorificar a Cristo. ¿Quién vive, hermanos? Cristo, y a su nombre sea la gloria, ¿verdad? De veras, gócese ahí en lo profundo de su corazón, porque a través de ese sacrificio de Cristo, ¿verdad? El Señor hizo posible nuestra redención, hizo posible nuestra salvación, y usted y yo podemos disfrutar de esa salvación tan grande que Dios nos ha dado. Amén. Así que gócese delante del Señor. Aleluya. Sí. Buenas tardes, hermanos, sean bienvenidos. Estamos contentos de tener la oportunidad de reunirnos. Hace un año no pudimos. Me acuerdo bien que ahí transmitimos desde casa, pero hoy podemos reunirnos para conmemorar la obra que el Señor Jesús hizo por nosotros. Bien dice el texto y el título de la predicación del día de hoy: en memoria de Él, en memoria del Señor podemos hacerlo. Y hay un momento invaluable y maravilloso que podemos encontrar en la Escritura. Después de que toman la cena, Jesús con sus discípulos salen de Jerusalén y van hacia el huerto. Y ahí el Señor Jesús pide tener un tiempo a solas con sus discípulos, que le acompañen en oración. Y dice la Escritura que sus discípulos estaban tan cansados y no entendían lo que sucedía que se quedaron dormidos. Y pues el Señor Jesús les reclama, ¿no? Que lo dejaron solo y que no pudieron pasar, aunque sea un tiempo, con Él. Y yo quiero decirte que hoy nosotros tenemos esa oportunidad, y cada día tenemos esa oportunidad de estar a solas con el Señor. Es la única audiencia por la cual importa humillarnos, importa apartar el tiempo y presentarnos delante de Él. A veces nos preparamos tanto para presentarnos delante de un familiar, delante de algún político, delante de algún líder, algún maestro. Invertimos tanto tiempo en prepararnos para poder presentarnos en una fiesta formal, y a veces se nos olvida que la audiencia más importante delante de la cual podemos presentarnos y debemos presentarnos es delante del Señor. Así que el Señor nos invita, al igual que invitó a sus discípulos, a acercarnos con Él y hasta a pasar un tiempo a solas con Él. Y quiero invitarte a que podamos cantar este precioso himno bajo esa conciencia que nosotros podemos estar con Él. Dice el coro: Él conmigo está y yo puedo oír su voz, y que suyo dice seré. Y dice el texto, dice la canción, dice: hay un encanto en Él que no podemos encontrar en ningún otro lado. Es un precioso himno que se llama A solas al huerto yo voy, o A solas con Jesús. Así que te invito a que cantes juntamente con nosotros, pero no solamente cantar por cantar, sino que haya una conciencia de lo que esta letra nos plasma el día de hoy, esa oportunidad que podemos estar a solas con Él. A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta.
quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto ahí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él ahí, con nadie tener podré. Tan dulce es la voz del Señor, que las aves guardan silencio, y tan solo se oye esa voz de amor, que inmensa paz al alma da. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener podré. Con él encantado yo estoy, aunque en torno lleguen las sombras, mas me ordena él que a escuchar yo voy su voz doquier la pena esté. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él ahí, con él tener poder. Él conmigo, él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él ahí, con nadie tener podré. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él ahí, con nadie tener podré. Amén. Amén. Él dice que con él estaremos. Él dice que con él estaremos, que suyos somos, y él es nuestro. Él es nuestro, él es la roca de nuestra salvación. Él es nuestro alto refugio, el que sana nuestras enfermedades, el que consuela nuestros dolores. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra.
fortaleza en dificultades, escondedero eres tú, sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor, eres fuerza al sentirme verde, me ayuda en necesidad, roca eterna, verdadero. Justo y fiel, mi confianza siempre en ti, oh Rey, mi refugio contra la tormenta, la torre de mi protección, fortaleza en dificultades, escondedero eres tú, sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor, eres fuerza al sentir perderme, me ayuda en necesidad, roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra, roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré, roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra, roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti, oh Rey, mi confianza siempre en ti, oh Rey, mi confianza siempre en ti, oh Rey. Aleluya. Así es, Señor. Nuestra confianza siempre es en ti, oh Rey. Nuestra confianza siempre es en ti, oh Señor. En nadie más. En nadie más, Señor. Tú eres la roca de nuestra salvación, Señor. Y tuya es la gloria. Tuya es la alabanza. El único que es digno, el único que es santo. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adorar a Él. ¿Quién le dio consejo al Señor? ¿Quién cuestiona lo que Él habló?
Dios puede enseñar. ¿Quién comprende su gran majestad? Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Quien sufrió los clavos en dolor, quien llevó el mal del pecador, Jesucristo humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Elevamos nuestra voz delante de ti, Señor. Damos tu rostro, vete a nosotros, Señor. Oh Cristo, 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 ven. Reinarás por siempre. Tú reinarás. Reinarás por siempre. Tú reinarás. Reinarás por siempre. Oh, tú reinarás. Reinarás por siempre. Una vez más, reinarás por siempre. Reinarás por siempre. Reinarás por siempre. Vamos, decláralo, iglesia. Reinarás por siempre. Reinarás por siempre. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla
reinarás por siempre. Tú reinarás. Reinarás por siempre. Jesús, tú reinarás. Reinarás por siempre. Las voces contempla a Dios, en su trono está. Venid y adoradle, contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Señor, tú eres el Rey, de norte a sur, de este a oeste, de toda tribu, lengua, raza, nación, pueblo, vendrán, se levantarán las voces juntamente con nosotros para proclamarte Rey y Señor. Tú eres el Rey, tuya sea la gloria. Amén y amén. Grabación, vamos a repetir esto. La obra monumental de Dios hacia cada uno de nosotros es la salvación. Es grandioso esto, es grandioso. Vamos a tomar nuestros lugares, hermanos, y vamos a estar escudriñando la palabra. En el transcurso de los siglos, Dios estuvo anunciando a su Hijo, Cristo Jesús, y consolidando su plan salvador. Inició con un solo hombre que tenía a su esposa estéril. ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? Ciertamente, lo que es imposible para las personas es posible para Él. Es posible para Él. En forma milagrosa nació Isaac. Isaac solamente tuvo 2 hijos. Y así de Isaac nació Jacob y Esaú. Y Dios utilizó a Egipto como un invernadero en donde su pueblo pudiera multiplicarse y fortalecerse. Todos conocemos, aunque sea en parte, la extraordinaria historia de José, que también lo conocemos como José el soñador. Y cómo Dios lo encumbró hasta llegar a ser el segundo en el reino de Egipto. ¿Y cómo llegó a Egipto en este tiempo Jacob, el padre de José
y junto con él toda su familia. Y allí en Egipto, entre ellos, llegaron solamente 67 varones. Si contamos a José, que ya se encontraba allí, y a sus 2 hijos, podríamos decir que hasta el momento el pueblo de Dios solamente contaba con 70 varones. Y como en el momento de su salida de Egipto, el pueblo de Dios ya había cumplido Dios su propósito de multiplicarlos y fortalecerlos. Se llegaron a multiplicar tanto y a fortalecerse tanto que el mismo Faraón los vio como una amenaza. Y ya en la última generación de este pueblo, en su estancia en Egipto, habían sido convertidos en esclavos, y a las parteras se les había dado la orden de que disimuladamente, en caso de que naciera un niño varón de los hebreos, lo mataran. Esta era la situación del pueblo de Dios algunas 5 generaciones después de que llegaron allí, después de haber sido recibidos con privilegios. En el transcurso de 400 años, ahora eran esclavos. Y Dios escuchó el clamor de su pueblo que estaba en la esclavitud. Así que Dios habló a Moisés. Moisés, como también es muy conocido de nosotros, había crecido en el palacio. Moisés había crecido bajo la tutela de la hermana del faraón. Pero también Moisés, en un día, viendo que uno de los del pueblo hebreo era maltratado, se vio en la necesidad de matar a un egipcio. Y Moisés salió de Egipto. Y nos encontramos en aquel momento en que Moisés, pastoreando ovejas, ve a lo lejos un arbusto que está ardiendo, una zarza que está ardiendo. Y todos nosotros sabemos que allá es un lugar semidesértico. Y seguramente Moisés pensó que ese fuego al rato se apagaría. Pero el fuego seguía y seguía. Y entonces Moisés se fue acercando, y fue aquel momento en que Dios le da el encargo y le dice: ve a Faraón y dile que deje salir a mi pueblo. Hermano, ¿cómo recibiría Moisés esa noticia? Haga de cuenta, hermano, que como si usted, por defender a un mexicano, estando usted del otro lado, hubiera tenido que incurrir en la necesidad de asesinar a un norteamericano. Y se viene corriendo para México. Hizo Moisés, salió de Egipto corriendo, y pasaron 40 años. Y entonces Dios le dice: ve y dile al faraón que deje salir a mi pueblo. ¿Usted qué hubiera hecho, hermano? ¿Qué hubiera hecho? Moisés puso toda clase de excusas, y una de ellas es que le dijo: Señor, es que si hasta soy tartamudo. Y entonces el Señor le dijo esas palabras. Le dijo: ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Te enseñaré lo que hayas de hablar. Hermano, fue Moisés
obediente a Dios. Y Moisés llevaba el respaldo de Dios. Todos nosotros sabemos las maravillas que Dios hizo en Egipto, intentando libertar a su pueblo. Dios, tratando de persuadir al faraón, manda la primera plaga sobre Egipto. Y el faraón estaba firme en no dejarlo salir. Y manda la segunda y la tercera y la cuarta, la quinta, hasta la novena, y el faraón firme en no dejar salir al pueblo de Dios. Pero entonces Dios planea una última plaga, la 10ª, una de la cual el faraón ya no iba a poder querer insistir en no dejar ir a su pueblo. Así que, hermanos, la 10ª plaga consistió en que iba a morir todo primogénito de aquella región. Todo primogénito iba a morir. Hasta de los animales iba a morir el primogénito. Hasta el hijo del faraón, el heredero, iba a morir. Y Dios manda a su pueblo, a cada jefe de familia, que uno que están aquí, muchos jefes de familia y también muchas jefas de familia. Qué bueno que están aquí, qué bueno que están aquí. Y Dios les dice a todos los jefes de familia, les da la orden de que tenían que inmolar un cordero. Y con la sangre del cordero, ellos iban a pintar el marco de su puerta, para que cuando el ángel de la muerte pasara por Egipto y viera la sangre del cordero, respetara que allí no iba a morir el primogénito. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, esta situación tan terrible para un país? Una situación tan terrible en la que había un llanto, un dolor en cada hogar. ¿Sabe, hermano? Al faraón no le quedó más remedio que decirle a Moisés: llévate a tu pueblo, llévatelo. Estas grandes cosas hizo Dios. ¿Cómo olvidar el que Dios sepultó en el mar a toda la artillería del ejército más poderoso del mundo de ese momento, el ejército del faraón? Quedó sepultado en el mar. ¿Y sabe qué, hermano? Dios ordena esto a su pueblo. Vamos a ver si podemos por allí poner Éxodo 12:14. Y empieza diciendo: y este día os será en memoria. Y este día os será en memoria. Y termina diciendo este versículo: por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. También, hermanos, en el versículo 24 Dios recalca la misma idea. Y en el versículo 24, vamos a poner el versículo 24 de Éxodo 12. Dice aquí la palabra del Señor: guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Hermano, ¿por qué Dios nos ordena hacer estas cosas? ¿Por qué es tan importante para Dios que tengamos en nuestra mente y en la mente de nuestras generaciones
tan grandes acontecimientos para la humanidad. ¿Por qué es tan importante para Dios esto, hermanos? Qué bueno que estamos aquí, hermanos, porque hoy estamos celebrando esta misma orden de Dios. Hoy la estamos celebrando. ¿Por qué es tan importante para Dios que tengamos en nuestra mente y en la mente de nuestras generaciones los grandes acontecimientos que Él ha hecho por la humanidad? ¿Por qué es tan importante para Dios? Mire, hermano, Dios quiere que nunca nos olvidemos, ni nuestras generaciones, de cuánto nos ama. Dios quiere esto, que no nos olvidemos de cuánto nos ama Él. Porque, hermano, de este hecho, de que no nos olvidemos del amor de Dios, hermano, depende nuestro bienestar. Qué bueno que estamos aquí. Qué bueno que estamos aquí, porque de este hecho depende nuestro bienestar y el de nuestras generaciones por la eternidad, por toda la eternidad. Qué afortunados somos de tener un Dios que tenga cuidado de nosotros y de nuestras generaciones por la eternidad. Haga esto, hermano, por nuestra eternidad. Por nuestra eternidad. Dios tiene cuidado de eso. Dios tiene cuidado de eso. Así que, hermano, la obra monumental de Dios hacia la humanidad es la salvación. Si bien es importante, hermanos, el ser libertados en el campo natural, es muchísimo más importante una liberación en el campo espiritual. Mucho más importante. Lo espiritual, hermano, trasciende a lo material. Lo espiritual es superior a lo material. En el campo espiritual, hermano, se decretan cosas que se ejecutan en el campo material. Hace un tiempecito, un hermano, estando en la reunión de oración, mencionó unas palabras y yo me acordé de otras palabras que yo escuché de un pastor cuando yo apenas empezaba como cristiano. Cuando yo apenas empezaba como cristiano, hermano, oyó un pastor que dijo: cuando oramos, cosas suceden. Y esto es cierto, hermano. Por eso luego estamos aquí en la reunión de oración. Y también por eso algunos oramos todos los días, hermano. Todos los días oramos. Porque oramos y cosas suceden, hermano. Bendito sea el Señor. Pero ese día, este hermano, en esta reunión de oración dijo, él se había alejado de las reuniones de oración. Él tenía ya a lo mejor unos 2 meses que no venía a la reunión de oración. Y estaban sucediendo cosas muy difíciles en su familia. Y estando aquí en la reunión de oración, tomó la palabra y dijo: cuando no oramos, cosas suceden. Cierto, ciertamente. Hermano, lo espiritual es eterno, lo material es perecedero. Salud. El triunfo que nos logró nuestro Señor Jesucristo es eterno. Ese triunfo nos lo logró Cristo Jesús en la cruz. Cuando Él pronunció estas palabras, consumado es. Terminó el trabajo que Dios Padre le encargó que hiciera por nosotros. Mire, hermano, para comprender esto, vamos a estar escudriñando. Dice
esta aparente derrota, ese parecer que en la cruz se había terminado todo, fue en realidad la más grande victoria jamás ganada por un ser humano, la más grande victoria jamás lograda por un ser humano. Por medio de ella, nuestro Señor Jesucristo liberó una oleada de poder salvador que llegaría hasta todos los confines de la tierra, por medio de ese su sacrificio en la cruz. Por increíble que parezca, hermano, fue para morir por nosotros que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan el Bautista, al ver a Cristo Jesús que se acercaba hacia las aguas del río Jordán, dijo en el principio del ministerio del Señor Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que, hermanos, Dios nos puede libertar de una esclavitud superior a la esclavitud material. Miren, vamos a ver en Juan 8:34, y Cristo Jesús dice: porque el que practica el pecado, esclavo del pecado es. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Mira, hermano, nosotros desde que hicimos nuestra decisión por Cristo Jesús, estamos luchando, estamos perseverando en no hacer cosas que le ofendan a Él. Estamos perseverando. Yo lo confieso, antes de yo caminar con Dios, lo intenté con mis propias fuerzas y no pude. Muchos conocen mi testimonio y saben que así fue. Yo no pude. Pero cuando empecé a caminar con el Señor, las cosas cambiaron y ahora sí pude. Ahora sí pude. En Romanos 5:12 dice que el pecado entró a la humanidad desde que el primer humano abrió la puerta al demonio. Desde entonces, dice aquí Romanos 5:12, entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo perdón? Es Romanos 5:12, por favor. Romanos 5:12. Sí, el Señor Jesús dijo que la persona que practica el pecado, esclavo es del pecado. Esto fue en aquel momento en que algunos le decían al Señor: ¿hacernos libres de qué? Si nosotros nunca hemos sido esclavos. Y el Señor Jesús contesta esto: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Isaías 59:2. Isaías 59:2. Nuestras ofensas a Dios, hermanos, hacen separación entre nosotros y Dios. Nuestras ofensas hacen una separación entre nosotros y Dios. Y dice Isaías 59:2: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro
para no oír. Ciertamente, hermano, cuando uno practica el pecado, ¿le escuchará Dios? ¿Le escuchará Dios, hermano? ¿Le escuchará Dios? Hermano, estas son las grandes cosas que Cristo Jesús hizo por nosotros. Quitar el pecado del mundo. Jesús venció el problema que teníamos nosotros en quitarnos la esclavitud, quitarnos la muerte que merecíamos por el pecado y también quitar la separación entre nosotros y Dios. Quitar esa separación, quitarla. Para redimirnos de todas estas cosas, Cristo Jesús se hizo hombre. Cristo Jesús se hizo hombre. Vamos a estar viendo Hebreos 2, los versículos 14 y 15. Hebreos 2, versículos 14 y 15. Y dice aquí, hermanos, la palabra del Señor. Ya está aquí en la pantalla. Hebreos 2, 14 y 15. Dice la palabra del Señor: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, Cristo Jesús, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, a librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Vamos a poner este mismo versículo en la NTV, en la versión NTV. Mira, hermano, lo que dice aquí. Dice: debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo, está con mayúscula, Cristo Jesús, el Hijo, también se hizo carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, que tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esta manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por el miedo a la muerte. Vamos a estar en 1 Corintios 15 y vamos a estar de los versículos 55 y 56. Mire, hermano, el poder de la muerte, estamos hablando de la muerte espiritual. El poder del que puede matar nuestro espíritu lo es el pecado. El pecado es el que nos puede hacer morir espiritualmente. El pecado. Si Cristo Jesús ha quitado el pecado, ¿qué pasa? Si Cristo Jesús quita el pecado, ¿le queda alguna arma a la muerte? ¿Le queda alguna arma? Ya no queda arma. Esto es lo grandioso que hizo Cristo Jesús por cada uno de nosotros. Esto es lo grandioso. Y qué bueno que estamos aquí para celebrarlo. Esto es lo grandioso. Dice la palabra del Señor, hermanos: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Entendemos por aguijón tu arma. ¿Dónde está, oh muerte, tu arma? ¿Dónde está, oh muerte, tu arma? El arma ha sido quitada. El arma ha sido quitada. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El sepulcro triunfará
sobre los que son del Señor, no va a triunfar el sepulcro. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón, el arma de la muerte es el pecado, pero el pecado ha sido quitado por Cristo Jesús. El pecado ha sido quitado y el poder del pecado, la ley, porque Dios había dicho en su palabra: la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Así que no hay muerte sobre los verdaderos cristianos. No hay muerte sobre los verdaderos cristianos. Hace un momento mencioné, hermano, que si nosotros practicamos el pecado, si nosotros lo practicamos, ¿esperaríamos que Dios nos escuchara? ¿Esperaríamos? Por eso dije también, hermano, que desde que nos pusimos en este camino del Señor, nosotros estamos luchando contra eso. Estamos luchando contra eso. Y también dije, hermano, que uno solo no lo puede hacer. Pero si Dios está con uno, sí lo puede hacer. Yo eso lo viví sin conocerlo, hermano. Como dije, los que conocen mi testimonio saben que eso me pasó a mí. Eso me pasó. Esta es la victoria, hermano, que nosotros estamos festejando el día de hoy. Esta es la victoria. Esto es lo grandioso, esta victoria espiritual que nos logró Cristo Jesús en la cruz. Así que la obra monumental de Dios hacia la humanidad, hermanos, es la salvación. Es importante lo que Dios hizo para sacar a su pueblo de Egipto. Es importante. Muy importante. Muy importante. Es importante lo que Dios ha hecho por libertar a los suyos de las garras del demonio. Mucho más importante, hermano. Y si Dios ordenó que nosotros celebráramos aquella libertad del faraón, ¿qué tan importante será que nosotros recordemos y tengamos en nuestra mente nuestra libertad de las garras del demonio? ¿Qué tan importante será eso? Importantísimo, hermano. Mira, hermano, el Señor Jesús explicó la dificultad que nosotros tenemos de entender el campo espiritual. Mira, hermano, se acercó a Cristo Jesús uno que sabía mucho de Biblia. Era un principal entre los judíos. Y este hombre, por miedo a las gentes, igual como sucede hoy, fue y buscó a Cristo Jesús de noche. Y llegó diciéndole: Rabí, sabemos que vienes de Dios, porque nadie hace estas cosas que tú haces si no está Dios con él. Y Cristo Jesús no le siguió la plática por donde él la empezó, porque Cristo Jesús sabía lo que realmente aquel hombre llevaba en su corazón. Y entonces le responde el Señor: de cierto te digo que si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de los cielos. Y aquel hombre, que sabía mucho de Biblia, dice: ¿acaso tengo que volver a estar en el vientre de mi madre? Y el Señor le dice: no, mira, lo nacido de la carne, carne es, y lo nacido del espíritu, espíritu es.
Así como el viento, que no sabes ni dónde se origina, ni a dónde va a ir a parar, pero lo sientes. Así es lo espiritual. Yo sé, hermano, que muchos de nosotros no alcanzamos a comprender esta libertad espiritual. No la alcanzamos a comprender. No alcanzamos a comprender lo maravilloso que Dios ha hecho en nuestras vidas, de libertarnos de las garras del demonio. No lo alcanzamos a comprender. A lo mejor alguno de ustedes dirá: ¿cuál demonio? Sobre todo los jóvenes que están aquí. Hermano, esto es lo que estamos celebrando. Esto es lo que estamos celebrando. El Señor Jesús al respecto, vamos a estar en Lucas, hermano. Lucas 22. Lucas 22. Y vamos a leer del 14 hasta el 20. Lucas 22. Y dice aquí la palabra del Señor, hermanos, dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿Se celebrará perpetuamente? ¿Se celebrará perpetuamente? Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad de esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Por eso estamos aquí, hermano, en obediencia a esta petición que hizo Cristo Jesús, que celebráramos el acto de la Santa Cena para que nosotros tuviéramos en nuestra mente el sacrificio que Él hizo por nosotros y también de que Él va a regresar. Él va a regresar. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Ciertamente, la sangre de Cristo Jesús se derramó en ese camino al Calvario y en aquella cruz, por causa de cada uno de nosotros. Y Él, hermano, con su muerte, logró un nuevo pacto para nosotros, un pacto de más bendición para nosotros que el antiguo pacto. Por eso dice aquí: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. ¿Celebraremos este acto, hermanos? ¿Lo celebraremos? Mira, hermano, es importantísimo, hermanos, nuestra sinceridad delante de Dios. Esto es vital. Sin esta sinceridad, hermanos, nuestra asistencia aquí, nuestra celebración de este acto, todo lo que hagamos, hermanos, será en balde. Será en balde. Vamos a estar en 1 Corintios 5, los versículos 7 y 8.
fueron los que se leyeron al principio del culto, estos versículos, 1 Corintios 5, versículo 7 y versículo 8. Dice el 7, hermanos. Mira, hermano, hace un momento dije que si uno quiere caminar con el Señor, necesita dejar o estar luchando contra todas las cosas que le ofenden a Él. Dice aquí la palabra del Señor: limpiaos pues de la vieja levadura. Limpiaos pues de la vieja levadura. Cuando una persona invita a Cristo Jesús de todo su corazón, entonces no está diciendo palabras al viento. Una de las cosas importantísimas que suceden es que el Espíritu de Dios viene y se instala en esa persona. Si esa persona invita a Cristo Jesús a su vida de todo su corazón, de todo su corazón, esa persona no está diciendo palabras al viento. Viene el Espíritu de Dios y se instala en la persona. Y al estar el Espíritu de Dios en la persona, hermano, cosas sobrenaturales suceden. Mira, hermano, los de allá afuera, lo primero que dicen de uno que empieza de esta manera a caminar con Dios, dicen los de afuera, lo primero que pasa es que esa persona empieza a ya no decir malas palabras. Lo primerito que pasa. ¿Por qué? Porque ahora la persona al tener el Espíritu del Señor ya no se siente nada bien si dice una mala palabra. Ya no se siente bien. A mí me pasó. Todavía se le sale a uno una que otra, hermano, cuando empieza el camino del Señor. Pero ya no se siente uno bien. También algo de lo sobrenatural que pasa, hermano, es que la mayoría de la música del mundo la fabrica el demonio. Y peor en este tiempo. Peor ahora. Peor ahora. El porcentaje de la música que fabrica el demonio ha aumentado terriblemente. Pero sucede esto, hermano, de que cuando el Espíritu de Dios está en usted, entonces resulta que esa música ya no le gusta. Mira, hermano, aquí mismo está uno que cuando se convirtió al Señor tuvo que deshacerse de 180 cassettes. Aquí lo estoy viendo. Aquí lo estoy viendo. Cosas sobrenaturales suceden, hermano. Bien dice la palabra: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Bien dice la palabra, hermano. Bien dice la palabra. Tenemos que poner de nuestra parte y tenemos que luchar, hermano. Tenemos que luchar. Porque el enemigo no descansa. Tenemos que luchar. Así que, hermano, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Versículo 8. Así que celebremos la fiesta. ¿La celebramos? Amén, sí. Amén, sí. Pero con mucha sinceridad, hermano. Con mucha sinceridad. Dice, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. De sinceridad y de verdad. Mire, hermano, en la Biblia normalmente, hay excepciones, en la Biblia normalmente la palabra levadura significa lo malo, normalmente. Y por eso dice allí, dice,
con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Hermano, le invito a que sea sincero para con Dios, para que le vaya bien en la vida. Le invito. Muy al principio leímos la razón por la cual Dios quiere que hagamos estas celebraciones. La razón por la cual es que Dios quiere que nosotros tengamos siempre presente lo que Él ha hecho por nosotros y por nuestras generaciones, lo tengamos en nuestra mente. En otras palabras, para que nosotros tengamos presente cuánto nos ama el Señor. Y si nosotros tenemos presente esto, hermano, esto nos va a dar fuerzas para no dejarnos vencer por el enemigo, no dejarnos vencer. Y entonces, hermano, entonces nos irá bien. Vamos pues a celebrar. Voy a dejar el lugar al pastor Israel para que él sea el encargado de impartir la cena, y que con este acto nosotros seamos obedientes. Quiero platicarles que estuvimos procurando la forma, dada la pandemia, de esta forma de realizar la Santa Cena. Aquí hay unos paquetitos de lo que llamamos galletas saladas, y es así porque esas no tienen levadura. Y también aquí hay un jugo de uva que ya recibieron instrucciones quienes van a ayudarle a Israel a impartir estos elementos. Dice el Evangelio de Marcos, capítulo 14, verso 12. El primer día del festival de los panes sin levadura, que es el mismo día que Pesaj, que Pascua. Recordemos que en el calendario judío el día inicia cuando el sol se pone. Entonces ya era de noche y estaba empezando el día 14 del mes de abril. Cuando se sacrifica el cordero de la Pascua, los discípulos de Jesús le preguntaron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar la Pascua, la cena de Pascua? Jesús les da algunas instrucciones, les dice dónde y cómo va a ser esa cena, y llegamos al versículo 17. Una vez que han preparado todo y tienen todo listo, dice: por la noche Jesús llegó con los 12. Mientras estaban en la mesa comiendo, Jesús les dijo: les digo la verdad, uno de ustedes que está aquí conmigo me traicionará. Ellos, muy afligidos, le preguntaron uno por uno: ¿seré yo? Él contestó: es uno de ustedes 12 que come de este plato conmigo, pues el Hijo del Hombre tiene que morir, tal como lo declaran las Escrituras hace mucho tiempo. Pero ¿qué aflicción le espera a aquel que lo traiciona? Pues ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. Versículo 22. Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: tómenlo, porque esto es mi cuerpo. Y tomó en su mano una copa de vino y dio gracias a Dios por ella, se la dio a ellos y todos bebieron de la copa, y les dijo: esto es mi sangre, la cual confirma mi pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como un sacrificio por muchos. Les digo la verdad, no volveré a beber de este vino hasta el día en el que lo beba nuevo en el reino de Dios. Luego cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. No está de más decir que el pan y el vino no eran la Pascua, Jesús era la Pascua. Sin embargo, ellos estaban teniendo esta cena porque
porque en el momento de la Pascua Jesús iba a estar siendo crucificado. Esta cena la acostumbraban tener los levitas y sacerdotes, quienes al día siguiente o ese día amaneciendo iban a estar ocupados haciendo miles, si no es que millones de sacrificios por cada una de las familias de Israel para celebrar la Pascua. Entonces, como los sacerdotes y los levitas iban a estar sirviendo todo el día de la Pascua, ellos una noche anterior o la noche anterior a la Pascua, ellos celebraban de forma simbólica esa Pascua porque no iban a poder comerla por estar sirviendo en el templo. Así que Jesús hace esto mismo y prepara una cena anticipada con sus discípulos para participar con ellos de la Pascua. La mesa del Señor, a veces le conocemos como Santa Cena o la Cena del Señor o la Mesa del Señor. A mí me gusta decirle la Mesa del Señor o la Cena del Señor. Es un lugar de gracia extendida, es un lugar de gracia irresistible y como todos sabemos la gracia es totalmente inmerecida. El único requisito para participar de la Cena del Señor es querer tomar de ella. ¿Por qué? Porque el Señor nos abre la puerta y no la cierra a nadie. En esa mesa se sentó Juan, el discípulo amado. Pero en esa misma mesa se sentó Pedro, el que lo negó 3 veces. Y en esa misma mesa se sentó Judas, quien lo entregó. Todos participaron de la misma mesa. En esa misma mesa, 1000 años antes, y obviamente lo digo metafóricamente hablando, el rey David le extendió la mesa a Mefiboset, hijo de Jonatán, para entregarle y devolverle todo lo que pertenecía. Es en la mesa del Señor donde se sientan los fieles y los infieles, los frágiles y los fuertes, los grandes y los pequeños, los ricos y los pobres, los afanosos y los relajados, como Marta y como María. Porque en la mesa del Señor caben todos. O mejor dicho, en la mesa del Señor cabemos todos. Es una mesa sencilla, es normal y es totalmente ordinaria, pero hay algo que hace que esa mesa se convierta en algo extraordinario. Y te voy a decir qué es. Es una mesa de transferencia, es una mesa de sustitución, es una mesa donde aunque el pan era ordinario, bueno, era sin levadura obviamente, pero era un pan ordinario y el vino era ordinario, el Señor Jesús les dio un valor y les dio un significado. Un valor y un significado que el día de hoy sigue teniendo un peso con nosotros. Este es mi pan, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Y hacen de ella, toman de ella, participan de ella en memoria del que te invitó a la mesa. Es una mesa ordinaria que se convierte en extraordinaria por una simple y sencilla razón: la bendición de Jesús está en esa mesa. ¿Recuerdas los caminantes de Emaús? Que llegan la noche, se detienen a cenar, hacen que Jesús se detenga con ellos. Y la mesa era totalmente ordinaria y extraordinaria. Aún mientras comían era totalmente ordinaria y extraordinaria. Pero cuando Jesús toma el pan y lo bendice, sus ojos fueron abiertos y supieron que Jesús estaba ahí. En la alimentación de los 4,000 y los 5,000, los pescados y los panes eran totalmente ordinarios y extraordinarios. Perdón, ordinarios y comunes y ordinarios. Sin embargo, cuando Jesús toma el pan y toma los pescados y los levanta al Padre y ora por ellos, esa comida, esa mesa se convirtió en algo totalmente extraordinario. Lo que hace que nuestro momento ordinario se convierta en extraordinario es entender y es hacernos saber que no es la mesa de los pastores, ni es la mía, ni es la tuya, es la de Jesús. Y que Él bendice esto y que Él nos invita a todos nosotros a participar de ella. Seamos
quienes seamos. Por eso los niños pueden participar de ella. Naturalmente los domingos no los dejamos porque a veces para ellos puede ser un acto súper ligero, no entienden la importancia, pero siempre en Jueves Santo dejamos que los niños tomen de la cena. Es importante que ustedes como padres les enseñen por qué toman de la cena, ya que la Pascua era una cuestión totalmente lúdica. Decía, y cuando tu hijo te pregunte por qué tomas hierbas amargas y por qué el cordero tiene que ir asado, tú le dirás y le vas a explicar por qué todo esto es así. Entonces la mesa se convierte en algo extraordinario porque la bendición de Jesús está ahí. Pero ¿sabes qué es lo que hace la diferencia? La sinceridad del corazón. Porque aunque Judas participó de la mesa, pues de nada le sirvió. Estos hombres que iban camino a Emaús, si no hubiera habido sinceridad en su corazón, sus ojos no hubieran sido abiertos. Entonces lo que también hace que esta mesa ordinaria se convierta en algo extraordinario es la actitud con la que el corazón se acerca a participar de ella. Porque sí, es un pedazo de pan y es juguito de ese de la tienda de 10 pesos. Así que la cena también nos recuerda que el trabajo está completo y ya no hay nada más que hacer. Así como esas largas jornadas de trabajo que a veces nos aventamos o se avientan de 10, 12, 14 horas de trabajo y llegas a casa y puedes, perdónenme la expresión, desparramarte en la mesa y estar tranquilo porque sabes que el día está terminando y que puedes descansar. La mesa nos recuerda que el trabajo está completo. Nos recuerda que podemos venir y descansar en el Señor. La mesa nos enseña que podemos estar en paz y compartir. Así que eso y cientos de cosas más puede simbolizar la mesa. Todo esto lo escribí ahorita en 10 minutos, así que hay mucho más que analizar, hay mucho más que ver. Y hoy, no yo, no el pastor, ni mucho menos el día ni la fecha, sino el Señor nos invita a participar de ella. Así que, ¿por qué no preparamos nuestro corazón? Como dije, es una mesa totalmente ordinaria que se convierte en extraordinaria por dos razones: porque Jesús está ahí y porque nuestro corazón se acerca con la actitud correcta. Así que quiero invitarte a que oremos. Si necesitas un tiempo para explicarle a los niños lo que vamos a hacer, tómenlo, por favor. 1 minuto, 2 minutos. Y los demás podemos ir empezando a ser conscientes de esto. Pablo dice que hay que acercarnos a la mesa de una forma digna, y la dignidad no tiene que ver con, perdónenme que lo diga así, pero no tiene que ver con nuestra santidad, porque nadie es digno, ni usted ni yo somos dignos de participar de la mesa del Señor. El tema de la dignidad del cual Pablo habla en Corintios es el tema de compartir, de ser capaces de entender que la mesa les pertenece a todos y que todos podemos participar de ella. Les voy a explicar la dinámica rápidamente. No sé si ajustemos de paquetes de galletas, pero obviamente eso es mucha galleta, así que si ustedes son madre e hija o esposo y esposa y con un paquete suficiente ahí la parten, pues nos ayudaría mucho para no tener que desprender un paquete para cada quien. Igual con las copas. Quizás aquí no nos alcance, pero sí, la mesa del Señor sí tiene para todos nosotros, ¿no? Así que la hermana Patti y Luz van a estarnos compartiendo. Aquí está el jugo, se va a estar tapando y destapando cada vez que alguien vaya a tomar. Seamos un poquito cuidadosos al tomar la copa, para que toda la gente pueda sentirse con la higiene y la seguridad necesaria de poder participar. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mesa ordinaria que puede convertirse en algo extraordinario, porque nos enseña y nos recuerda que nuestra vida ordinaria
también puede ser una vida extraordinaria cuando se parte en servicio a los demás. Ayúdanos a comer y a tomar de ella dignamente, conscientes y con memoria de quién nos ha invitado a participar de esta mesa, Señor. Gracias por ese libre acceso que nos has dado. Gracias porque sin importar nuestro pasado y nuestra realidad hoy, tú nos recibes. Y Señor, nosotros nos acercamos con un corazón sincero. Nosotros inmensa e infinitamente agradecemos la oportunidad y la dicha de participar de ella. Gracias por tu gracia irresistible, Señor. Gracias, Señor, porque nos muestras tu amor, aún al servirnos, aún al poner tu cuerpo por el servicio y el rescate de muchos de nosotros, por derramar tu sangre, por pagar el precio de nuestros pecados. Gracias, Señor, porque en ella hay vida, en ella hay paz, en ella hay libertad, y en la mesa hay una oportunidad para empezar de nuevo. Gracias porque tú eres el que nos invitas. Gracias porque tú eres el que lava nuestros pies poniéndonos ejemplo de servicio. Ayúdanos no solamente a comer de ella dignamente, sino a vivir para que esta mesa pueda llegar y alcanzar a otros. Es nuestra oración, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Invitamos también a los que nos ven por la transmisión. Les estuvimos escribiendo por ahí que se prepararan para participar juntamente con nosotros de este espacio y este tiempo de Cena del Señor. Así que si pueden prepararse ahí en sus casas, donde nos estén viendo. Estamos próximos a tener este espacio de Cena del Señor. Ya nada más falta que lleguen las copas. Dice así la escritura que mientras comían, era un banquete, no piensen que era un pedacito de pan y jugo, estaban comiendo con todo. Pero mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Nosotros bendecimos algo para dedicarlo, para consagrarlo, pero también bendecimos algo para ponerlo al servicio de los demás. Así que Jesús toma este pan y lo bendice, y luego lo partió en trozos y lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen esto, porque esto es mi cuerpo. Comamos. Posterior a eso, tomó en sus manos Jesús una copa y dio gracias a Dios por ella, y se las dio a ellos, y todos bebieron de la copa, y les dijo: esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo, y es derramada como un sacrificio por muchos. Les digo la verdad, no volveré a beber de ella hasta el día en el que lo beba nuevo en el reino de Dios. Tomemos. Señor, gracias por ese ejemplo de servicio, porque te partiste a ti mismo por nosotros y nos invitas a hacer lo mismo nosotros por los demás. Danos la fuerza, el valor, el tiempo, los recursos y el coraje para hacerlo, Señor. Y aun cuando todo esto faltare, guíanos a seguir dando hasta nuestra propia vida por los demás, porque tú lo hiciste por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga.